Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a don Luis Argüello. Él es obispo auxiliar de Valladolid, es el actual secretario general de la Conferencia Episcopal Española y portavoz, y le agradecemos muy especialmente que haya hecho su disponibilidad a estar esta mañana con nosotros. Aceptó inmediatamente y hay que agradecérselo muy especialmente porque tiene una vida muy atareada. Me contaba antes que ayer mismo volvió de Bruselas de un viaje además fatigoso. Así que le agradecemos mucho su presencia. Pero antes, esta mañana, también contamos y agradecemos también con la presencia de don Ignacio Carvajosa. Él es responsable de Comunión y Liberación, el movimiento fundado por Luigi Giussani en España. Él es responsable en España del movimiento Comunión y Liberación fundado por Luigi Giussani, mejor dicho. Y quería, le hemos pedido también si podía estar con nosotros y también ha hecho un hueco porque desgraciadamente esta mañana tiene otros compromisos que atender, pero va a dirigirnos unas palabras, aunque después, desgraciadamente, tendrá que ausentarse. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Manuel. Querido don Luis, queridos participantes en estas jornadas, con este saludo quiero ante todo aplaudir la iniciativa de Ediciones Encuentro, la Asociación Católica de Propagandistas y la Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas, que han querido dedicar estos días a reflexionar sobre la figura y el pensamiento de don Luigi Giussani y sobre todo a profundizar en la actualidad de su propuesta educativa para un mundo convulso como el nuestro. Don Giussani es ciertamente un teólogo, un gran pensador, pero ante todo es un gran educador, uno que ha generado un pueblo numeroso que en tantos lugares del mundo ha hecho florecer el viejo tronco de la Iglesia. Mi breve saludo quiere ser un testimonio de cómo su comprensión de la fe y la razón, dentro de su propuesta educativa, han sacado de la nada a este buen representante del mundo poscristiano que es quien les habla. A mis 16, 18 años yo estaba condenado, como toda la generación que nació en los 60 en España, al agnosticismo. La fe de mis padres no era un factor real en la vida de mi casa, mientras que los factores reales, los de la educación de un colegio liberal y los de la calle, me habían inoculado, debo decir que con gran eficacia, los dogmas fundamentales del pensamiento ilustrado. El positivismo, la realidad no remite a nada, por lo que la religiosidad natural es castrada, y la negación kantiana de que un hecho particular en la historia pueda tener un valor universal para la razón, por lo que el cristianismo no podía pasar de mera espiritualidad y ética, no decía de la entrada de Dios en el mundo que interpela hoy a mi libertad. La natural inquietud religiosa de mis 16 años se tiñó, pues, de drama. Complementando los dogmas referidos, Feuerbach se encargaba de recordarme que la religión no era más que la proyección de mis deseos. El casual, providencial encuentro con don Giussani, dentro de la experiencia de Comunión y Liberación, levantó la piedra del sepulcro en el que me hallaba, una piedra que yo consideraba más pesada que la de aquel otro sepulcro celebrado en la mañana de Pascua. Al toparme con el pueblo que don Giussani había generado, pude hacer la misma experiencia que hicieron los discípulos de Jesús. Como para ellos, Dios entró en mi vida, cito a Giussani, como un hombre, en forma humana, de modo tal que el pensamiento y la capacidad imaginativa y afectiva del hombre se vieron como bloqueados, imantados por él. Razón y afecto atraídos. Nunca me había pasado una cosa así. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? El dogma kantiano empezaba a resquebrajarse a partir de la misma experiencia que dilataba mi razón. Quedaba todavía el dogma del positivismo, por el que la realidad no era para mí más que un decorado que servía de trasfondo a la actividad del pensamiento. Siguiendo aquella experiencia que me había conquistado, tardé todavía 10 años más en liberarme de aquella tara en mi relación con la realidad. Siempre estaré agradecido a cómo
Julián Carrón, actual presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, miró como hijo de don Giussani mis dificultades deudoras de la citada tara. En efecto, la clave de bóveda de nuestra forma de pensar, dice don Giussani, es el capítulo 10 de su obra El sentido religioso, en la que nos enseña a sorprendernos por el mero hecho de la existencia de las cosas, hasta llegar al culmen de una razón lúcida, que es caer en la cuenta de que yo no me doy la vida en este instante, de que yo soy tú que me haces. Esta mirada nueva sobre las cosas me llegó a través de Julián Carrón y levantó el velo que me separaba de la realidad. El último dogma había caído. La realidad se desvelaba como el primer lugar de religiosidad, el primer lugar de diálogo religioso. Mi agitada historia, que yo había considerado una maldición, se trocaba en camino paradigmático para el mundo poscristiano. Me convertí en educador. Una última observación. Con propiedad podemos decir que don Giussani pertenece ya a la genuina tradición cristiana. Ahora bien, o la gracia histórica que ha supuesto para la Iglesia y el mundo la persona y la obra de don Giussani sigue viva en la experiencia actual de comunión y liberación, o estaremos condenados a repetir mi historia. Yo estaba abocado al agnosticismo, como toda mi generación, a pesar de la rica tradición cristiana a las espaldas, que hoy incluiría las palabras de don Giussani. En efecto, estas palabras serían incapaces de afrontar los nuevos retos del cambio de época que vivimos sin unos ojos y unas manos que las hacen nuevas. Así nos lo recordó el Papa Francisco en la audiencia que concedió al movimiento en el 2015. Cito, y termino, la referencia a la herencia que os ha dejado don Giussani no puede reducirse a un museo de recuerdos. Comporta ciertamente fidelidad a la tradición, pero fidelidad a la tradición, decía Mahler, significa mantener vivo el fuego y no adorar las cenizas. Don Giussani no os perdonaría jamás que perdierais la libertad y os transformarais en guías de museo o en adoradores de cenizas. Mantened vivo el fuego de la memoria del primer encuentro y sed libres. Así, centrados en Cristo y en el Evangelio, podéis ser brazos, manos, pies, mente y corazón de una Iglesia en salida. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Precisamente con esa intención de las últimas palabras que nos ha dirigido es por lo que hemos pedido a don Luis Argüello que nos hable de un tema que no solo es crucial dentro, digamos, de la comprensión de la figura de Luis Giussani. Quizá, esta pensaba antes, era la más central o la más acorde, la ponencia que tenemos ahora mismo, con el título precisamente de las jornadas, el anuncio cristiano en la sociedad postsecular. Le hemos pedido a Luis que hable de la misión en la sociedad secularizada. Digo, un tema central, desde luego, para comprender a don Giussani, pero también un tema central para la Iglesia hoy en día. Dentro de breves semanas, en un par de semanas, comienza un congreso de laicos dirigido a esta cuestión, al pueblo de Dios en salida, a la cuestión de la misión, y es un tema que está en el corazón mismo también, como bien sabemos, de las intenciones del Papa Francisco. Así que escuchamos a don Luis Argüello yo personalmente, con muchas ganas. Gracias. Gracias por la invitación y buenos días a todos, amigos. Ahora sí, repito, el agradecimiento por haber sido invitado a estas jornadas y el saludo en esta búsqueda compartida que vive la Iglesia iluminada por el Espíritu Santo. Porque uno percibe, y sería mi primera afirmación, ¿no?, para situar el momento actual de la vida de la Iglesia y en él la aportación que, como acaba de decir Nacho Carvajosa, forma parte ya del acervo común de la vida de la Iglesia,
la aportación de don Giussani. La Iglesia vive en el eco, en el abrazo del nuevo Pentecostés, que es el Concilio Vaticano II, en el que el Espíritu Santo hace que el acontecimiento fundante de la vida de la Iglesia, la Pascua ancha de nuestro Señor Jesucristo, que alcanza su plenitud en Pentecostés, sea un permanente acontecimiento en la vida de los creyentes, pero que alcanza una densidad especial en momentos de giro histórico. En esos momentos de giro histórico, Pentecostés se hace un acontecimiento sacramental en los concilios de la Iglesia. Y el fuego vivo del Espíritu Santo además se derrama en carismas vivos que ayudan a hacer presente lo que el Señor quiere a través del Santo Espíritu en la vida de hombres y mujeres que son un signo en el giro histórico. ¿Qué pensar de Pablo de Tarso? Por ejemplo, en la primera navegación de la vida de la Iglesia, y su texto, carta a los romanos, carta a los gálatas, en este coloquio eterno, histórico, en la vida de la Iglesia, entre libertad y gracia, decimos ahora, entre naturaleza y gracia, se ha dicho a lo largo de los siglos de vida cristiana. ¿Qué decir de lo que significa San Agustín en ese tránsito que es salir del tiempo antiguo para entrar en el tiempo medio, que es inaugurar una segunda gran navegación de la vida de la Iglesia, después de que el Imperio Romano, el de Occidente, asume la libertad religiosa, de alguna manera la presencia extendida del cristianismo, que por todas las calzadas romanas llega a los Finisterres. Que pensar, por no entretenernos mucho, de lo que significa en el siglo XVI, cuando el tiempo moderno llama a la puerta, el Concilio de Trento, en la época de Agustín, y de aquellos grandes de la vida de la Iglesia, están esos Pentecostés, que son los concilios cristológico-trinitarios, Éfeso, Nicea, Calcedonia, Constantinopla, Trento, y las figuras de Ignacio de Loyola, de Teresa de Jesús, de Juan de Ávila, de Francisco el de Javier. Y ahora, cuando la historia de los hombres, precisamente por lo que el propio camino de Jesucristo vivo va haciendo, puesto que camina delante de nosotros, aunque también está en medio y también quiere estar detrás para recoger a los heridos del camino, en este extraordinario giro, el Espíritu Santo tampoco ha faltado a la cita y nos ha ofrecido el Pentecostés del Concilio Vaticano II y también las figuras de hombres y mujeres que han puesto en marcha en la Iglesia formas de vida, en el que además el subrayado del bautismo, el subrayado de la vida nueva que se nos ofrece en el bautismo, el subrayado de estar sentados cada domingo en torno a la mesa de la Eucaristía y escuchar también cada domingo haced, id, supone para la Iglesia una regeneración, una nueva efusión del Espíritu Santo para poder evangelizar este giro inédito. Porque, amigos, en este momento en el que hay tantos asuntos que se debaten en la plaza pública, podríamos quizás resumir este mundo post-secular, post-ilustrado, en una expresión que nos dice que así como el hombre del tiempo moderno ha querido, fiel a la tentación primera, original
y que atraviesa toda la historia de los hombres, comer del árbol del conocimiento, de la ciencia, ser autónomo, decidir por su propia cuenta cuál es lo que está bien, cuál es lo que está mal, incluso creer que decide cuando en realidad solo es el eco de lo que hoy la gran capacidad de teledirigir los latidos del corazón humano, la propia conciencia, lo que llamamos incluso lo políticamente correcto en lo más externo, nos dice, sé autónomo, y al mismo tiempo se nos ofrece qué es lo que en ejercicio de la supuesta autonomía o autodeterminación es lo correcto, lo que hay que decidir. Pero nos encontramos en un tiempo en el que los hombres y mujeres de la época no solamente creen comer del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, sino que piensan que por fin ha llegado el momento de comer del árbol de la vida. Ha llegado el momento de aquella primera sugerencia, seréis como dioses, llevarla hasta las últimas consecuencias, entrando en la manipulación de la propia vida, en la decisión sobre la vida y sobre la muerte, en la producción de la vida, en la selección de las formas de vida, en la reducción de lo humano a una especie más entre los animales y las plantas. En fin, en medio de este tiempo, la Iglesia, alentada por el Espíritu Santo y acompañada además de estos hombres y mujeres como Don Giussani, que en la época anterior al concilio ya es profeta de lo que el concilio va a decir y sobre todo del desafío evangelizador que el tiempo final de la modernidad y el paso siguiente que estamos viviendo va a suponer. Porque esta forma nueva de situarse los hombres ante la realidad, también ante lo trascendente, ante Dios mismo, ante las iglesias, supone un extraordinario desafío. Cito ahora a un autor especialmente querido por Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco, que es un filósofo uruguayo, Álvaro Metol Ferré. Se publica primero un libro en la propia Iberoamérica, que luego es publicado en Italia y en España, El Papa y su filósofo. En realidad, en el título original, en América Latina, tiene que ver con la evangelización en la propia América, en Iberoamérica, en América Latina, en abriendo el espacio más a todos los pueblos y tierras del otro lado del Atlántico. Álvaro Metol Ferré, al hablar de a quién evangelizar en el mundo de hoy, y creyendo que la cuestión central es el anuncio de la experiencia de Dios, de que Dios existe, de creer en Dios es bueno para los hombres y mujeres de todos los tiempos, para nuestra forma de situarnos en la realidad y de relacionarnos unos con otros, distingue en su expresión lo que llama un ateísmo mesiánico y un ateísmo hedonista o libertino, una forma de vivir sin Dios, a veces no con afirmación fuerte de mundo ateo, sino con una expresión de no creer en Dios, de vivir sin Dios o de vivir como si Dios no existiera, que se produce más en el seno mismo de las iglesias, en el que el ateísmo mesiánico, el que tenía más que ver con la propuesta marxista revolucionaria de cambio de las estructuras, de secularización de la noción de reino de Dios, de entronización del progreso y de ver el horizonte del progreso en lo que podía significar la revolución social. Ahora, el ateísmo hedonista, escribe Metol Ferré, junto con sus complementos de alma neonósticos que se han transformado en vigencia cultural dominante con proyección y difusión globales,
se ha convertido en la atmósfera del tiempo en el que vivimos. Es el reinado del yo pienso, yo opino, yo creo y sobre todo yo siento, por encima de la realidad misma. El tiempo de parámetros morales construidos a imagen y semejanza de uno mismo. Este ateísmo libertino, este nihilismo gallo, alegre, festivo, es intrínsecamente relativista, porque cada sujeto humano pretende ser Dios de sí mismo, lo que termina de alguna forma extendiendo una especie de guerra de todos contra todos, empezando a veces en el propio hogar. Porque claro, la propuesta que en el ambiente del triunfo de las propuestas, podríamos decir, de una comprensión reducidamente liberal de la persona y de las relaciones de unos con otros, tantas veces yo suelo repetir esta expresión con frecuencia, entronizamos un dogma para las relaciones, que es mi libertad acaba donde comienza la tuya. Pero si es así, el otro termina siempre siendo un estorbo. Por eso esa especie de guerra de todos contra todos, porque para que mi libertad se ensanche, el otro, incluso el otro cercano, el otro amigo, el otro familiar, puede terminar siendo un estorbo. Desde ahí esta dificultad. Pero Álvaro Metol Ferrer, y esto es lo que más me interesa subrayar, porque creo que es lo que enlaza con la aportación de Don Giussani y con una propuesta metodológica que el Papa Francisco viene aplicando en sus intervenciones y que además ha tomado forma en algunos documentos, no directamente de su mano, pero que han sido claramente inspirados por él, como por ejemplo el documento de preparación del Sínodo de los Jóvenes y su propio documento final, e intervenciones que tiene el Papa Francisco en el entorno de ese propio sínodo, en el que él habla de la importancia de escuchar para reconocer, de reconocer e interpretar. Y después de haber escuchado los latidos del corazón humano, que permita reconocer y dar nombre a lo que pasa en el corazón y hacer una propuesta dirigida a esos propios latidos a los que se les ha ayudado a dar nombre y que luego esa propuesta, esa experiencia pueda ser interpretada desde la experiencia de otros hombres y mujeres que, habiendo acogido el acontecimiento cristiano, siendo testigos del acontecimiento cristiano y escuchando el latido de los interlocutores, pueden ayudar a interpretar, a reconocer lo que ocurre en el corazón humano que, iluminado por el testimonio del acontecimiento cristiano que otros hombres y mujeres ofrecen, ayuda a esa persona a caer en la cuenta de quién es, a despertar su yo más profundo y oculto y a caer en la cuenta de lo que pudiéramos llamar, utilizando una expresión tan querida para don Jus, el sentido religioso. Hete aquí que el sentido religioso y el ejercicio de la razón, una razón que no se reduce a pesar, contar, medir, sino que una razón que se aventura en la búsqueda de la verdad, una razón que además cae en la cuenta de los propios movimientos del corazón, una razón que no es enemiga, sino al contrario, aliada del afecto. Recordemos a Benedicto XVI, Caritas in Veritate. Hete aquí que aparece para nosotros una propuesta metodológica en el sentido más profundo de esta expresión. Así dice Metol Ferrer: alguien que está ante nosotros y que pudiéramos pensar que es un adversario, más aún, Metol Ferrer dice que pueda ser un enemigo, porque si nosotros somos creyentes y salimos en misión como pueblo y anunciamos que Dios existe, que nos ha manifestado su rostro y sus entrañas en Jesucristo, que además su propia presencia ayuda a despertar todo lo bueno
que hay en nosotros mismos, ayuda a despertar todas las potencialidades de nuestro propio ser, de nuestra propia razón y de nuestro corazón, cuando ante nosotros hay una propuesta secularizada, un ateísmo libertino, en esta expresión de Métol Ferré, que está delante de nosotros, que pudiéramos pensar que es adversario o que es enemigo, porque nosotros decimos Dios existe y Él afirma con fuerza no existe. Y si existiera, yo quiero vivir como si Dios no existiera. Y más aún, tengo la pretensión de ser como Dios. Tengo la pretensión de autonomía y tengo la pretensión de, además, mejorar mi propio cuerpo, diseñar mi propio ser. Tengo la pretensión incluso de vencer a la misma muerte o de ensanchar la vida y sus posibilidades, o de decir, vida, hasta aquí has llegado y quiero ser dueño de mi propia vida, de mi propia muerte, aunque sea esta una manera tan sorprendente de querer ser como Dios, que es el creador, Señor y dador de vida, diciendo soy dueño de mi propia vida y decido morir. Pues bien, a este adversario, a este Métol Ferré, entre comillas, dice enemigo, se dialoga con él superándolo, es decir, en un ejercicio de escucha para descubrir sus intuiciones y tratar de ir más allá de ellas. Pues el error, lo que nosotros podemos pensar que es un error, lo que incluso podemos afirmar que es un error, siempre hunde sus raíces en una insuficiencia que los hombres acusan en el nivel de experiencia sensible. Así se vuelve exigente y resulta atractivo por el bien que el error contiene, ya que los hombres, en el fondo, tienen un inestirpable deseo de bien. El corazón humano está bien hecho, aunque está herido. Por eso el anuncio de quien le ha creado, el anuncio de quien le redime, el anuncio de quien es aliento para poder expresar todo lo que el corazón humano es y toda su capacidad de relacionarse y de transformar la mirada sobre la realidad, tiene que conectar con este inestirpable deseo de bien o con la nostalgia de bien que también se percibe en la escucha del corazón humano. Si creen que en el error hay un bien, lo consumen así, como es, como mezcla de lo que es bueno y de lo que equivocado es malo, de verdad y de mentira. ¿Qué podemos nosotros extraer de este llamado ateísmo libertino o nihilismo alegre? Que la existencia tiene un deseo íntimo de gozo, que la vida misma está hecha para una plenitud, que el corazón humano tiene un latido que incluso podemos concentrar, un triple latido de libertad, de amor, de alegría, que permanentemente el corazón busca. Aunque caiga en la trampa de pensar que libertad es enemiga del amor y que cualquier vínculo en el que el amor nos introduce es visto con sospecha por la libertad. Sin embargo, el testimonio de que los vínculos no disminuyen la libertad, el testimonio de que el amor ensancha la libertad, y más aún, que el desposorio entre la libertad y el amor produce misteriosamente la alegría, aun sin buscarla. Este testimonio que se pone delante de un corazón en el que ha sido posible escuchar este triple latido puede seguramente ayudar a despertar a este corazón, a una mirada nueva de la realidad y a un sentido y significado distinto de la propia existencia y de la historia. Muchos de los llamados nuevos derechos que están provocando una situación
social tan complicada por la disolución de los vínculos familiares, por la confusión antropológica, estos nuevos derechos en que el ambiente del denominado ateísmo libertino o nihilismo alegre promueve, hemos de reconocer que nacen de exigencias profundamente humanas. La exigencia o necesidad afectiva, el deseo de maternidad y de paternidad, aunque a veces la búsqueda de la paternidad y de la maternidad reduzcan lo humano a un objeto y sustituyan la procreación por la reproducción, la búsqueda de la propia identidad, aunque sea en la transmutación de los sexos y los géneros, en la transformación de la propia corporalidad, haciendo del cuerpo un territorio de ensayos de la propia libertad. Cada uno de estos nuevos derechos, que a algunos nos asombran, que incluso nos pueden parecer rechazables, hunden sus raíces en el tejido más profundo de cada existencia humana. Por eso tienen atractivo. Siempre, de alguna manera, la multiplicación, la reivindicación del reconocimiento público de derechos individuales tiene además una expectativa, que es otra señal del tiempo, y es que el orden jurídico pueda resolver los dramas humanos. Esto que ocurre en aquellos a quienes nosotros queremos evangelizar, caigamos en la cuenta de que también ocurre en la Iglesia. Una Iglesia que lleva siglos viviendo una relación singular con las instituciones sociales. Una Iglesia que lleva siglos encontrando apoyo institucional y una cierta alianza con cada poder de turno. A veces sigue queriendo confiar en que sean las leyes o no leyes, que sea la relación con las propias instituciones públicas la que resuelva nuestros problemas evangelizadores, así como las personas a quienes nosotros queremos escuchar, ante quienes queremos dar testimonio, ante quienes queremos que nuestro testimonio suscite una experiencia que no se reduce solo a sentimiento, una experiencia que no es solo algo subjetivo, sino que es una experiencia en la que lo que acontece en el corazón humano es reflexionado y además se encuentra provocada esa experiencia y acompañada la reflexión por la luz de la fe que llevan el testimonio luminoso de creyentes que en su vida personal y comunitaria hacen el acontecimiento cristiano contemporáneo para aquellos con quienes nos cruzamos en el camino de la vida. Pero muchos de estos nuestros hermanos contemporáneos, con la reivindicación de derechos, de legislaciones, de leyes, están queriendo resolver dramas humanos, dramas de identidad, dramas de heridas afectivas, dramas de afecto, dramas del deseo, queriendo que sean las leyes las que se resuelvan. Se hace verdad eso que dice Eliot en sus poemas tan repetido de los Cánticos de la Piedra y citados de una u otra manera en Comunión y Liberación. Los hombres están siempre soñando sistemas tan perfectos que les liberen de la necesidad de ser buenos. El ateísmo mesiánico andaba buscando los sistemas perfectos de la revolución social, tratando de evitar así la necesidad de traducir la fraternidad en un ejercicio real del corazón, de las relaciones de unos con otros, queriendo que sea el cambio de las estructuras el que produjera, sin más, la realidad del hombre bueno. Ahora, el nuevo ambiente nihilista espera también de las leyes la posibilidad de que la ley, el reconocimiento legal y luego desde el reconocimiento legal la generación de un ambiente moral que reconozca impositivamente
la situación de mi diversidad, de mi conflicto, de mi propio drama, piensan que eso mismo, ese sistema perfecto, va a liberarnos de la necesidad de resolver existencialmente el drama humano, que tampoco se puede resolver en la soledad individualista, sino que es una experiencia que puede ser iluminada para que sea verdaderamente experiencia y no se quede solo en un ejercicio sentimental, en una emoción que hay que tratar de conjugar, de ayudar, de relacionar. Esperamos que leyes externas, que los gobiernos nos resuelvan nuestros problemas, en un caso el problema del drama humano, en otro el problema de la evangelización. El cristianismo, para dialogar adecuadamente, ha de asistir, diría el cardenal Scola, a la escuela de las preguntas del hombre, para acogerlas y abrirlas de par en par. ¿Y a través de qué signos se revela la naturaleza del corazón del hombre en medio de los asuntos cotidianos? He citado antes este triple latido del corazón humano, la libertad, el amor, la alegría. ¿Cómo poder escuchar esos latidos en los diversos sentimientos, en las diversas emociones? ¿Cómo ayudar a que esos latidos, que a veces son solo vividos emotivamente, se conviertan en una experiencia? Es decir, puedan ser reconocidos en el corazón humano, porque desde fuera la presencia de alguien que transmite desde su propio testimonio, con obras y palabras, con afecto y con razón, con razones y con el testimonio de cercanía y acompañamiento, puede hacer caer en la cuenta de esta experiencia de libertad, de amor, de alegría, que además no son enemigas entre sí, sino que son saltos íntimos que de alguna manera buscan la verdad, la relación entre libertad y verdad, que de alguna manera buscan el bien, la relación entre amor, justicia y bien, que de alguna manera buscan la comunión y la belleza que la verdad, el bien y la comunión suscitan como experiencia que puede ser reconocida en todos y cada uno de los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los sitios. Esta búsqueda permanente del deseo del corazón, que siendo un deseo que tiene la llamada a la verdad, al bien, a la comunión, a la belleza, que tiene un deseo que encuentra como cauces para poderle descifrar y realizar la libertad, el amor, la alegría, se cierra sobre sí, se transforma en una capacidad de apropiación y se confunden estos grandes bienes que nos trascienden y que son ecos de la presencia de Dios en la vida y en el mundo con los ídolos mentirosos, con los ídolos de los honores y de los bienes materiales, con el ídolo del placer y de la felicidad fugaz. Por eso, también en el corazón humano hay experiencia de aburrimiento, de nostalgia, de desilusión, que estamos llamados a escuchar para ayudar a reconocer el porqué del aburrimiento, porque siempre la realidad es inadecuada a lo que somos, a la potencia abismal del corazón. ¿Dónde puede estar la fuente de la nostalgia? ¿Y qué ilusiones nos desilusionan? ¿O dónde encontrar la fuente permanente de valores que fueron afirmados por el tiempo moderno durante siglos y que hoy, separados de su fuente, de su manantial, de su origen, no sabemos bien dónde encontrarlos? Por eso, el Papa Francisco, en este momento de la vida de la Iglesia y de la historia de los hombres, nos llama a no reducir la comunicación del Evangelio a luchas ideológicas o moralistas, porque el moralismo vivido, hoy vivimos en una época singularmente moralista y perpleja,
porque al mismo tiempo que se producen escándalos por determinados comportamientos morales o se hacen juicios extraordinariamente moralistas sobre lo que pasa, sobre las noticias permanentes, ya sea de corrupción, ya sea de abusos, ya sea de la manera de relacionarse entre los hombres y las mujeres, al mismo tiempo se abona de manera permanente la causa de los comportamientos que luego nos escandalizan. El moralismo es hacer una propuesta de crecimiento humano, una propuesta de bien sostenida solo por las propias fuerzas. Es nosotros mismos hacer una propuesta, si nuestra evangelización fuese solo moralista, fuese solo en las luchas ideológicas, morales o culturales que se dan en la época presente, nos encontraríamos si no anunciamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si no somos testigos de esa gracia que nos regenera y que, por supuesto, es fuente y fundamento de un comportamiento moral, es fundamento y horizonte de una propuesta de bien, es fundamento, horizonte y también camino e instrumento para poder vivir, encarnar esa propuesta de bien en la fragilidad de nuestra propia condición peregrina y mortal. Cuando la propuesta de bien que hacemos está sostenida solo en nuestras propias fuerzas o en la confianza de que los poderes dominantes sostengan la propuesta moral que nosotros queremos ofrecer a otros, entonces, como ni nuestras fuerzas son nunca bastante, ni el poder acaba de encarnar o de transformar en leyes, en instituciones, nuestra propuesta moral, tendemos a bajar el listón y a conformar un moralismo de rebajas, de exigencia para otros y de mucha comprensión para uno mismo. Una propuesta moral surge de una concepción de la persona, de una antropología, de una oferta de gracia que hace posible que incluso aquello que parece desbordarnos, y siempre nos desbordan la verdad y el bien, es posible vivirlo uniendo libertad y gracia, razón y fe. Y nos animamos a dar este paso porque hemos tenido el encuentro con personas que testimonian que esto es posible, que esto es una experiencia, que esto acontece porque la vida de Jesucristo actúa en nosotros a través del Santo Espíritu. Por eso habla Metol Ferré que en el momento actual de la evangelización, para rescatar a nuestros conciudadanos, en nuestros conciudadanos el núcleo que está en su corazón bien hecho, de verdad, de bien, de belleza, de libertad, de amor, de alegría, no se pueden emplear solo la dialéctica y los argumentos. Menos aún, se evangeliza disparando alarmas o dictando reglas abstractas, porque a una práctica, a una vida que testimonia una práctica, una manera de vivir, es necesario ofrecer como testimonio personal y comunitario otra práctica. Una práctica autoconsciente, es decir, una genuina experiencia. No simplemente unas obras más o menos bien hechas, sino una verdadera práctica iluminada, reflexionada, intelectualmente preparada, luminosa, a una búsqueda, la búsqueda de nuestros contemporáneos. Es necesario ofrecer el testimonio de que hemos encontrado el tesoro escondido. Y que el tesoro escondido no es algo que tenemos guardado en una caja fuerte, sino que el tesoro escondido alienta, vive en nuestro propio corazón y en esta compañía de hermanos que hemos encontrado el tesoro, que compartimos el mismo pan y que realizamos la misma peregrinación, que el tesoro es esa misma vida fraterna que ha hecho posible
la presencia del tesoro en nuestras vidas. Más aún, que esta vida fraterna aparece encabezada por la presencia misma de aquel a quien llamamos tesoro, que esta experiencia misma es una experiencia de alianza, de amor, desposada por aquel a quien llamamos tesoro y que es, por tanto, nuestro propio esposo. Una pastoral en clave misionera, en salida, como nos dice el Papa, como decimos en este congreso del que has hablado antes, no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas, escribe Francisco en el número 35 de Evangelii Gaudium, que se intentan imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica sin perder por ello profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante. Así, en este momento en el que por una parte las iglesias quieren ser lanzadas a lo privado y por otra, reconozcámoslo, a veces en el seno de la iglesia hay una tentación de escondernos en el templo hasta que escampe, de encerrarnos en la sacristía hasta que pasen estos tiempos complicados. Estamos llamados a esta salida evangelizadora, sabiendo que vivimos una suerte de bloqueo, porque a veces lo que nos escandaliza en la cultura dominante es compartida en sus presupuestos en nosotros. La alternativa no es ni la sacristía ni el combate por el poder, porque las dos propuestas son tramposas. El camino es el testimonio de esta presencia de Dios que nos hace pueblo, que nos convoca, que nos envía, que nos acompaña. Una presencia que además, como nos propone el propio Papa Francisco, quiere vivirse cuerpo a cuerpo. Porque solo cuerpo a cuerpo, cuerpo desde el punto de vista personal, pero también cuerpo desde el punto de vista de ser un pueblo. Cuerpo a cuerpo, pidiendo de nosotros un testimonio personal, en el que salgamos a la escucha de nuestros conciudadanos, en el que les ayudamos a hacer de su vida una experiencia, es decir, que la escucha desde el testimonio de nuestra propia vida, que escucha y que se atreve a nombrar, a decir alguna palabra o a iluminar con el propio testimonio, ayude a reconocer lo que hay en el corazón humano y a ofrecer ahí, en medio de las dificultades, de los deseos, de las heridas, el anuncio de la misericordia que nos llena de alegría. Estamos llamados así, amigos, a pasar de una época defensiva de la Iglesia a una época de propuesta, para poder ofrecer sin complejos, sin miedo y al mismo tiempo de manera humilde el Evangelio, el Señor, a Dios, y hacerlo cuerpo a cuerpo, con lo que esto significa de escucha, de diálogo, de cercanía y también de testimonio de la presencia de un pueblo que testimonia una manera de vivir en comunión, en fraternidad, que testimonia la capacidad de generar propuestas de vida social, de vida económica, de vida cultural, presencia de un pueblo que siendo hermanos somos también ciudadanos, y en la presencia, en la ciudadanía, en los ambientes e instituciones de los que formamos partes como ciudadanos, dar testimonio de esta nueva forma de amar que hemos experimentado al encontrarnos con Jesucristo, es decir, una caridad que vaya más allá de los límites de la razón secular y del sentimentalismo, una nueva forma de amar que el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate ha llamado una presencia a contracorriente, iluminada por las bienaventuranzas y por el juicio de las naciones, iluminada por la presencia de Jesucristo, buen samaritano,
que ama al prójimo que se encuentra en el camino de la vida, pero también iluminada por Jesucristo, buen pastor, que sale y abandona las 99, abandona entre comillas, para salir y buscar a la oveja perdida. En definitiva, una nueva forma de amar que supone el testimonio encarnado, corporal, personal, ambiental, institucional, carnal, de un pueblo, el testimonio del mandamiento nuevo. Es decir, de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Amarnos unos a otros entrando en el camino mismo de Jesús, que es un camino de obediencia, de humildad, de pobreza y de sacrificio. Repito estas 4 virtudes tan de Jesucristo y de las que hemos de dar testimonio. Pero para poder dar testimonio de estas 4 virtudes tienen que hacerse experiencia en nosotros. Porque la experiencia de las 4 virtudes de Jesucristo es lo que permite regenerar el deseo. Es lo que permite primero curar, purificar, regenerar y orientar el deseo. En definitiva, amigos, en este final del tiempo moderno, la obediencia tiene malísima prensa. Incluso en el seno de la propia Iglesia, en el que tantas veces hemos tratado de descifrar la obediencia por otro tipo de consensos o de acuerdos, en el seno incluso de aquellas realidades eclesiales donde la obediencia se hace voto o promesa. Sin embargo, es la virtud fundante del Hijo. Es el origen mismo de la encarnación. El Hijo, eternamente Hijo, Hijo hoy también para nosotros y para nuestro bien, es obediente a la voluntad del Padre. La Iglesia canta esta obediencia de Jesús al mismo tiempo que sus otras 3 virtudes cada domingo, cuando todavía es sábado, en este coloquio que tenemos los creyentes con el tiempo, en el que iniciamos el año litúrgico a final de noviembre y comenzamos el día cuando todavía los calendarios nos dicen que estamos en la fecha anterior. Pues bien, cada sábado, mirando el calendario, cuando ya es domingo, para los creyentes en las primeras vísperas, cantamos el cántico de Filipenses, en el que se canta la obediencia de Jesús. Y después de cantar la obediencia de Jesús, se canta su camino de bajada, su camino de humildad, humildad que le lleva a la humillación, su camino de pobreza, pobreza que le lleva al despojo, y su camino de sacrificio. Pero es que, amigos, este camino de Jesús rehace nuestro propio ser, porque descifra nuestra libertad como obediencia a la verdad que somos, como obediencia a la realidad que nos constituye y al misterio que se esconde en la realidad. Este camino de Jesús de humildad sale al paso de esa tendencia que descubrimos en el corazón y que ya describe la primera carta de Juan, que la Iglesia lee todos los años en el tiempo de Navidad, que es esa concupiscencia que nos hace decir: quiero ser el primero, quiero tener razón. Es nuestra vanagloria, nuestra vanidad, nuestra soberbia, que engatusa el deseo, que le cierra sobre sí. Por eso, ofrecer experiencias de vidas logradas en un camino de humildad que regenera el deseo, que herido quiere ser el primero, o en ese camino de pobreza en nuestra relación con las cosas, con los bienes, que regenera el deseo, que ciego y herido se vuelve codicia, ambición, para poder dar el testimonio de unas vidas logradas, en una relación nueva con las cosas y de una nueva relación entre las personas. Porque, amigos, ¿cómo hacer comunión de vida? ¿Cómo hacer alianzas? Alianzas matrimoniales, alianzas de amigos, alianzas comunitarias, alianzas sociales. Si no damos la vuelta al calcetín de la pretensión de tener razón, de ser los primeros,
de que el deseo quede ciego por los honores y la vanagloria de este mundo. ¿Cómo vivir comunión de vida sin humildad? ¿Cómo vivir comunión de bienes sin pobreza? ¿Cómo vivir comunión de acción? Comunión de misión en la Iglesia, comunión en la vida social en favor del bien común sin sacrificio de la reclamación, de la reivindicación de los propios derechos, sin sacrificio en la entrega de la vida y del tiempo, sin sacrificio de querer vivir la vida como un proyecto autoconstruido y no como vocación en servicio del bien común. Por eso la obediencia, la humildad, la pobreza y sacrificio de Jesús no son solo virtudes para un cierto cultivo de la espiritualidad externa, como que fuera un sombrero que nos colgamos o que nos ponemos, sino que la obediencia, la humildad, la pobreza y el sacrificio de Jesús, hechas acontecimiento real, experiencia en nuestra propia vida, hacen posible que seamos una persona nueva, pero que al mismo tiempo seamos un pueblo, una comunidad, una fraternidad que es capaz de generar experiencias de carácter económico, de carácter cultural, de carácter social, experiencias de relaciones humanas, experiencias de vínculos, experiencias de familia, de matrimonio, en el que resplandecen en toda su belleza la obediencia al plan de Dios, viviendo la vida como conversos que se han vuelto al Señor y como obedientes a la vocación en la que hemos sido llamados, y una vida en la que vivimos una experiencia nueva, una mirada nueva en nuestra relación con los honores, con los bienes y con las tareas compartidas en la convivencia de la vida social. Así, amigos, estamos llamados a esta experiencia de vivir las virtudes de Cristo para dar testimonio de una nueva forma de amar, para dar testimonio de un pueblo que personal y comunitariamente dialoga con los otros. Para terminar, permitidme que señale como dos territorios o dos campos que en realidad terminan siendo uno solo, en el que el desafío evangelizador es singular en esta hora. El número central del Concilio Vaticano II, Pentecostés, al que yo he querido referirme en la clave de mirada de esta propuesta, de esta reflexión, como sabéis, tiene en el número 22 de la Constitución Gaudium et Spes su clave de bóveda. En realidad ese número 22 habría que ponerla en relación con el número 10. El número 10 de Gaudium et Spes es el número en el que el concilio escucha el latido del corazón humano. En realidad, la experiencia que está debajo de Gaudium et Spes número 10 es la experiencia tan querida para don Giussani del acontecimiento que viven Andrés y el pequeño Juan cuando se encuentran con Jesús, cuando viven esta experiencia que en realidad es un asombro. Este es el Cordero, dice el Bautista. Y Andrés y Juan se ponen a caminar tras Jesús, van detrás de él, van como con miedo, y de repente Jesús se vuelve. Es como un susto cuando vas detrás de alguien y ese alguien de quien detrás vas caminando de repente se vuelve, ahí va, me han pillado, ¿no? Vaya corte. ¿Y cuál es la pregunta de Jesús? ¿Qué buscáis? ¿Qué deseáis? Contadme el secreto de vuestro corazón. Contadme el secreto del corazón. Y ellos lo dicen y expresan claramente el secreto del corazón humano. Rabí, ¿dónde moras? Es decir, que piden luz y amor, piden verdad y amor. Rabí, que es maestro, esperan un maestro que les enseñe el secreto de la vida. Esperan a alguien con quien poder hacer un corte. Era la hora 10ª en el camino de la vida y experimentar la amistad
que se expresa compartiendo la misma mesa. Rabí, ¿dónde moras? Venid y veréis. La escucha, el testimonio, la visibilidad de que hombres y mujeres regenerados por la vida en Cristo, por la vida obediente, humilde, pobre y sacrificada, personal y comunitariamente vivida, ofrecen a aquellos con quien se encuentran en el camino de la vida este testimonio. Pues bien, os decía que yo creo que en este momento, por no alargarme demasiado, simplemente lo voy a titular, ¿no? Esta evangelización nos pide un territorio que yo os decía que en dos escenarios que son absolutamente convergentes. Una es la propuesta de lo que significa ser persona. Os decía que el número 22 de Gaudium et Spes, que de ahí me ha ido al número 10, en el número 10 están estas preguntas del hombre. Y en el número 22 se dice: Jesucristo es la revelación al hombre de lo que significa ser hombre. En Jesucristo se descifra la vocación de lo humano. Pues bien, desde Jesucristo y habiendo conocido a Jesucristo, que es el Hijo, que es persona, no individuo de una especie, sino persona de la comunión trinitaria, encontramos lo que significa ser persona en la identidad y en la diferencia, en la identidad que nos hace a todos detentadores de una dignidad sagrada, y en la diferencia, también la diferencia sexual. Esta misma comprensión de la persona idéntica y diferente hace que la persona, en su propia generación y en la comprensión de lo que la persona es ontológicamente relacional, engendra una morada, una familia, y que esta misma persona, en la sucesión de las generaciones, en su identidad y diferencia sexual, engendrando una morada, constituye también un pueblo. Nuestra misma comprensión de la persona, que hace falta ayudar a despertar en nuestros conciudadanos que han reducido lo personal a individuo de la especie, que han reducido la libertad a autonomía y que han roto el bien y el amor en bienes y en amoríos, que han trastocado el salto de alegría del corazón por experiencias fugaces de placer, hace falta ofrecer el testimonio de una persona lograda, de una persona en la que lo personal, lo relacional y lo institucional aparece como un testimonio visible, carnal. Esta misma comprensión de la persona lleva en sí misma lo que son los grandes acentos de la doctrina social de la Iglesia. Nuestra comprensión de la persona habla de dignidad. Nuestra comprensión de la persona habla de subsidiariedad, familia y familia de familias, familia, familia de familias y pueblo, familia, familia de familias, pueblo y sociedad. Nuestra misma comprensión de la persona habla de bien común y de una fraternidad que se hace solidaridad. Por eso, el otro escenario se deriva de la propia afirmación de la persona, que es una propuesta de sociedad y de tierra en este tiempo global, en este mundo globalizado, una propuesta de sociedad en el sujeto relacional que no se cierra a los propios intereses, en esa doctrina social que se fundamenta en el concepto de persona basado en la antropología trinitaria y así hace de la dignidad humana, de la subsidiariedad, de la solidaridad y del bien común un despliegue de lo que Juan Pablo II, luego comentado por el cardenal Scola, el misterio nupcial, un despliegue de la antropología adecuada. La concepción del trabajo, el sujeto del trabajo, la familia abierta a la vida, sujeto central del nuevo sistema del bienestar, la ecología humana integral. Pero nuestra acción
en el mundo institucional, en el mundo ambiental, en el despliegue de lo que pudiéramos llamar la doctrina social de la Iglesia, no puede prescindir de la propuesta antropológica, y al revés, porque a veces, reconozcámoslo, amigos, en el seno de la Iglesia a veces hay católicos como muy apasionados por la defensa de los temas antropológicos, por los asuntos, podríamos llamar así, del bios, de la vida, y menos apasionados por los asuntos, pudiéramos llamar, sociales, de la justicia social, de la causa de los pobres, de la situación del mundo en el que vivimos. Y al revés, muchos hermanos nuestros, entregados a las causas sociales, a las luchas políticas, a las luchas económicas, a los asuntos que tienen que ver con la justicia social, les parece que las cuestiones de la antropología, las cuestiones de la vida, las cuestiones de la familia son propias de la sociedad burguesa. Es una división dramática en el seno de la vida de la Iglesia, que además nos bloquea y nos paraliza. Por eso, amigos, y ahora sí que termino, es un tiempo para vivir una esperanza singular. La esperanza que nace en nuestros corazones precisamente por vivir la experiencia del acontecimiento real de Jesucristo en nuestras vidas, que obediente, humilde, pobre y sacrificado, nos regenera, nos hace un pueblo capaz de vivir comunión de vida, comunión de bienes y comunión de acción. Y además nos da una mirada que es un despliegue de nuestro propio ser a las relaciones y a las instituciones de las que formamos parte. Somos un pueblo peregrino hacia la tierra de la promesa y de la vida. Esperamos la segunda venida del Señor y nuestra vida viene marcada por el Adviento, tiempo que marca todo el año litúrgico. Esta tensión entre el tiempo en el que hacemos historia y la plenitud del último día debería transformar nuestra vida. La situación actual del mundo, decía Joseph Ratzinger, días antes de ser elegido Papa, no nos hace pensar quizás que podría tener razón de nuevo la propuesta de Dios. Deberíamos entonces dar la vuelta al axioma de los ilustrados y decir, incluso quien no logra encontrar el camino de la aceptación de Dios, debería de todas formas buscar vivir y dirigir su vida velutisideus daretur, habiéndose construido el tiempo moderno, como si Dios no existiera, hacer una propuesta de vivir como si Dios existiera, pero esta propuesta solo es posible hacerse desde el testimonio encarnado de personas que viven en Dios, con Dios y por Dios. Por eso, sigue diciendo Ratzinger, lo que más necesitamos en este momento de la historia son hombres que a través de una fe iluminada y vivida hagan que Dios sea creíble en el mundo. El testimonio negativo de cristianos que hablaban de Dios y vivían contra Él ha oscurecido la imagen de Dios y ha abierto la puerta a la incredulidad. Necesitamos hombres que tengan la mirada fija en Dios, aprendiendo ahí la verdadera humanidad, que la testimonien en la plaza pública.